Hoy vamos a hablar acerca de algo que nadie habla de la inmigración. En las redes sociales siempre vemos aprobaciones, green cards, fotos felices, pero nadie habla acerca de la carga emocional que lleva este proceso. Hoy estamos con Marta. Ella inmigró a los 22 años, es ecuatoriana, llegó a Estados Unidos. Marta, cuéntanos, tú trabajas siempre con personas inmigrantes, entonces yo me imagino que tú sabes acerca de todo este proceso emocional, lo que por lo general suelen ignorar, lo que la gente no sabe acerca de este proceso. Entonces, vamos a empezar, antes de profundizar acerca de estos temas, vamos a empezar con algo simple, ¿no? Si pudieras describir con una sola palabra la etapa profesional que ahora estás viviendo, ¿cuál sería esa palabra? Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, me da mucha alegría estar aquí y compartir sobre todo más experiencias acerca de, como tú dices, de esta etapa profesional y todo lo que se vive en este camino, sobre todo para las personas que están pasando este proceso. Y yo creo que una palabra para describir todo lo que estoy viviendo actualmente, todo lo que está viviendo mi negocio, puede ser confianza. ¿Ok? Yo creo que es la confianza por el hecho de que cada vez crecemos más, cada vez somos más personas en mi equipo y cada vez más personas confían en los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, yo creo que esa es una palabra que actualmente define mucho esta etapa que estoy viviendo. ¿Qué es lo que más romantiza acerca de este proceso de la Green Card? Yo creo que sí, o sea, muchas personas romantizan que el hecho de tener una residencia permanente aquí ya en los Estados Unidos automáticamente te abre las puertas a cosas grandes. Yo creo que este es un país lleno de oportunidades, pero obviamente si sabes cómo trabajarlo desde un inicio. Entonces, sí, hay veces de que existe esa confusión que piensa que la residencia te lleva como tal vez a encontrar un trabajo mejor o tal vez eh, puedes como abrir más puertas, pero sí, o sea, sí es posible, pero con mucho trabajo, pero el tener la residencia no lo hace automático. Claro, me imagino. Igual es empezar de cero, cambiar totalmente tu vida, ¿no? A veces piensan que llegar acá ya todo se soluciona. Sí, yo creo que evidentemente es eso. Yo creo que cuando vienes de otro país y sobre todo de, por ejemplo, yo vengo de Ecuador y mi primera lengua es el español, obviamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo vine acá, te enfrentas a muchísimos retos, ¿ok? Primero, el más importante es el idioma, ¿ok? El idioma, el saber comunicarte con otras personas, el saber expresarte, el saber pedir ayuda sobre todo, porque si tú no conoces este idioma, aquí tienes que pedir muchísima ayuda como que para que te entiendan, explicarte, entonces creo que ese es un reto súper, súper grande. Empiezas desde cero, incluso para la mayoría de personas que vienen acá, que tal vez ya son profesionales en sus países, esto es totalmente nuevo, porque son profesionales y vienes acá y empiezas desde cero. Empiezas desde cero porque tu título tal vez lo puedes validar aquí, pero es algo que toma un proceso como es un proceso súper largo. Entonces sí, o sea, como tienes que empezar todo desde un inicio. Claro, cuéntanos, tú ya trabajando tantos años con personas inmigrantes, ¿qué es lo más difícil que tú has visto durante este proceso? Yo creo que trabajando de la mano y sobre todo en el proceso que yo he venido, también tengo varios familiares que son inmigrantes, yo creo que es el proceso de la adaptación, que es muy, muy complicado y es algo que básicamente lo estábamos llevando a tema en este podcast, que la Green Card es o sea, una vez que ya te aprueban la residencia, ya sea a través de matrimonio o familiares o de cualquier categoría a la que hayas obtenido tu residencia, es el primer paso, ¿ok? No es el final. Entonces, es un proceso de adaptación completo. Yo diría que es un proceso de adaptación por el hecho de que primero el idioma, primero el estrés de este proceso migratorio y tercero, perdón, el adaptarte a una nueva cultura en donde tienes que buscar dónde trabajar, si es que tienes un título, cómo homologar tu título, si es que quieres aplicar a licencias de estudiar para las licencias. Entonces es un proceso muy grande de adaptación. Claro, me imagino. Y tú, aparte de ya tener esta experiencia de emigrar y trabajar con varias personas que lo han hecho, ¿puedes decir si este proceso cambia totalmente a una persona? Yo creo que sí te cambia. Por ejemplo, yo siento que este es un proceso, o sea, el proceso migratorio te enseña a ser muy paciente
yo creo que en esto muchas personas van a estar de acuerdo conmigo y sobre todo en la decisión, en la situación en la que estamos en este momento, que llegan noticias de que sí, pausaron los procesos completamente o que llegan noticias que no, siempre y no, y después se reanudan los procesos, pero a la vez sigues viendo aprobaciones, a la vez hay entrevistas agendadas, entonces yo creo que es un proceso donde tienes que ser resiliente, un proceso donde tienes que tener muchísima, muchísima paciencia, porque si tú te desesperas, va a depender de tu situación, obviamente. Si tú te desesperas y cargas todo ese estrés, definitivamente la vas a pasar totalmente mal. Es un proceso largo. Como te digo, hay personas que el anterior año o en este año han recibido aprobaciones en tiempo récord. Únicamente me refiero, obviamente, a esos casos de personas que tienen entradas legales sin ningún tipo de inadmisibilidad, que están casados con ciudadanos estadounidenses, muchísimos casos de personas que han recibido aprobaciones en tiempo récord. Yo comparto testimonios todo el tiempo, personas que incluso han hecho procesos por su cuenta, han adquirido servicios, que comparten testimonios en redes sociales. Pero también hay esa otra parte de personas que no todos reciben una green card aprobada tan rápido. Hay personas que tienen que pasar por procesos muchísimos más largos. Por ejemplo, hay personas que, dependiendo del tipo de entrada que tuvieron o dependiendo de la categoría en la que estén aplicando, puede que este proceso se alargue muchísimo más. ¿Ok? Entonces yo creo que la paciencia y no fijarte en lo que al otro le está pasando, porque hay mucha información en redes sociales, hay muchísima información en redes sociales, hay noticias todo el tiempo. Entonces la clave es tener esta paciencia para tú saber que tu proceso tiene tus propios tiempos y que se va a solucionar a medida de que ellos vayan trabajando en tu caso. Claro, o sea, entonces se podría decir que en lo que te cambia este proceso sería más, hacer un poco más paciente, resiliente con lo que estás viviendo, ¿no? Correcto, yo diría 100% la paciencia. Perfecto. Y ahora, ¿qué es algo que nadie entiende hasta que toca vivirlo? Cuéntanos igual cómo fue tu experiencia, ¿no? Yo creo que algo que nadie entiende es el hecho de que, como te digo, muchas personas tienen que pasar aquí muchísimo tiempo y algo que nadie entiende es como, sobre todo las personas de afuera piensan que Estados Unidos es el lugar en donde haces muchísimo dinero, en donde vas a encontrar trabajo al día en el que llegas, en donde vas a poder viajar. Entonces, porque sí, es un país muy poderoso, es un país que te abre muchísimas oportunidades, pero no es así de fácil. Sí es vivir el sueño americano, pero no como las personas lo pintan, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que sí hay que tomar en cuenta, que sí es un país de oportunidades, pero tienes que trabajarlo desde un inicio, ¿ok? No, no significa que por el hecho de que ya estés aquí dentro del país, lo vas a tener todo fácil. Es un proceso en el que yo sigo trabajando muchísimo por todas las metas que yo quiero cumplir, eh, y muchas personas lo siguen haciendo, pero tal vez desde el exterior o familiares u otras personas lo ven de una forma distinta. Piensan que aquí todo es mucho más fácil, pero no, yo siento que es doble esfuerzo y sobre todo venir de una cultura totalmente diferente y venir sobre todo de un país en donde el inglés no es tu primera lengua, es un reto definitivamente. Es un reto que requiere de mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, mucha concentración, en donde tienes que estudiar, en donde tienes que aprender y cuando llegues no vas a tener ese trabajo de tus sueños que tú siempre te imaginaste, no. Hay varias personas, por ejemplo, yo era niñera, yo trabajé en restaurantes, yo trabajé en dulcerías, yo hice varios trabajos que en mi país jamás había hecho y hay muchas personas que lo hacen y están bien, pero eso es a lo que me refiero, que no, no es como muchas personas lo pintan, ¿ok? Es un proceso gigante hasta que te adaptas. Y ahora, tu trabajo actual, ¿crees que te ha cambiado emocionalmente? Yo creo que sí me ha cambiado emocionalmente por el tema de que primero yo pasé por este proceso y sé lo importante que es. Y segundo, por todo lo que escuchas a diario, en donde ves familias separadas, en donde hay personas que ya desean regresar a su país a visitar a sus padres. Entonces, iniciar este camino de la residencia te lleva a eso, pero es cuestión de paciencia. Entonces, sí te cambia emocionalmente por el hecho de que ves personas que han esperado muchísimo tiempo por este proceso y simplemente quieren que ya acabe, simplemente quieren estar con su familia
o quieren ya estar ese tiempo de que se puedan sentir en paz, donde puedan trabajar libremente, puedan viajar. Entonces, es un cúmulo de emociones, sobre todo para las personas que están aplicando este proceso. Entonces, emocionalmente sí te puede llegar a golpear. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que más has aprendido viendo tantos casos migratorios por matrimonio? Yo creo que es algo que tú aprendes, o sea, siempre vas a aprender algo nuevo todos los días, siempre vas a aprender algo nuevo todos los días, pero sobre todo para que, o sea, las personas que aplican un ajuste de estatus por matrimonio, yo creo que lo que aprendes en sí es como o sea, la forma en la que cada persona lleva su caso. Entonces, ser consciente de que, como te digo, hay muchísima información en las redes sociales. Entonces, las personas ser conscientes de que no todas las personas pueden tener la misma evidencia de buena fe de matrimonio que otra persona la tiene. ¿Ok? Entonces, todo es un proceso de construcción porque cada pareja es totalmente distinto y eso es lo que te hace aprender cosas nuevamente, todos los días. Claro. Ahora tú, con tu experiencia y tus clientes, ¿crees que vale realmente la pena emigrar? Yo creo que sí vale la pena emigrar, pero obviamente si lo haces en las condiciones, o sea, dependiendo de las condiciones que lo hagas, ¿ok? Por ejemplo, nosotros únicamente como nos centramos en estos casos de ajuste de estatus por matrimonio, visas K1 o peticiones familiares, vale la pena si es que lo haces de la forma correcta y con la guía correcta, porque es un proceso largo, ¿ok? Ujú. Es un proceso de espera. Vale la pena si tienes un apoyo, vale la pena si es que sabes todo lo que este proceso conlleva, ¿ok? Porque el aplicar a la Green Card es el primer paso, pero después si te quieres convertir en ciudadana, que es algo de lo que ya vamos a hablar más después, es todo un proceso de años, de años. Entonces vale la pena si es que obviamente tú estás con tu pareja y quieres estar con tu pareja aquí en el país y saben que esa es la forma de hacerlo, sí vale la pena si es que lo haces bien, si es que te informas desde un inicio, si es que sabes acerca de qué formularios tienes que enviar, acerca de qué evidencia puedes agregar en un paquete de ajuste de estatus, acerca de cómo presentarlo ante USCIS, todo. Entonces ahí es cuando vale la pena. Obviamente eso es lo que te da la resiliencia, lo que te da la paciencia, saber a lo que vas a entrar. Ujú. Perfecto. ¿Qué parte de tu trabajo crees que la gente no ve? Yo creo que lo que nadie ve es, básicamente, es este tema de que cada caso es totalmente distinto y cada caso se construye dependiendo a la realidad del cliente. O sea, los clientes construyen sus casos, sus evidencias dependiendo a la realidad que ellos tienen. Como te digo, hay muchísima información en las redes sociales y esta parte no se ve que las personas se frustran, se desesperan, porque en el momento en el que, por ejemplo, hablando específicamente de casos de ajuste de estatus por matrimonio o hablando de peticiones familiares, hay demasiada información en las redes sociales. Como siempre menciono, toda la evidencia que tú puedes adjuntar a un paquete está en una página de USCIS, en las páginas oficiales. Ujú. Pero lo que nadie ve es que se saturan de tantísima información que piensan que ellos tienen que tener la información que otra persona compartió en sus redes sociales. Y se desesperan por no tener ese tipo de información. Y como no tienen ese tipo de información, simplemente lo que ellos se frustran o ellos quieren cancelar los procesos o em, no enviar nada. Entonces, pero es por este tipo de que ellos piensan que todos los casos deben ser exactamente iguales y no, y todo, yo creo que todas las evidencias asumen dependiendo tu realidad. Claro, perfecto. Ahora, ¿qué sigue después de que tú ya obtienes la green card? ¿Cuál es el proceso después? Porque mucha gente cree que ya te dan la green card y se acabó. No, pues no es así. Obviamente el tener una residencia es el primer paso. Si es que ya tienes en mente quedarte aquí para siempre y construir tu vida aquí 100%. Entonces te voy a poner un ejemplo. Digamos que en el momento en el que, digamos, tú tienes una entrada legal a los Estados Unidos o hiciste un proceso consular o viniste con una visa K1 y aplicaste a tu residencia por matrimonio. Pero digamos que al momento en el que tú aplicaste a tu residencia por matrimonio, tú tenías menos de 2 años casada, ¿ok? Entonces, si tú tenías menos de 2 años casada, a ti te van a entregar una green card condicional, que es una green card que va a expirar en 2 años, ¿ok?
Eso significa que cuando esta Green Card expire, hay una ventana que se abre 90 días antes de que esta Green Card expire. Entonces se abre 90 días antes y tú tienes que aplicar a una remoción de condiciones que lo haces a través del formulario I-751. ¿Ok? Entonces tú aplicas a esta remoción de condiciones en donde tienes que demostrar nuevamente que tu matrimonio sigue siendo real. ¿Ok? Que tu matrimonio sigue siendo real. Em, Todo esto que te menciono está en la página de USCIS, pero obviamente si varias personas no saben en qué proceso están, no tienen ni idea, lo más recomendable es que lo hagan con un abogado de inmigración si es que ya es un caso muy complejo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando ya vas a hacer este tema de remoción de condiciones, se abre esta ventana, entonces tú tienes que volver a aplicar. Ahí es donde es un proceso similar al de la primera Green Card, pero no es tan complejo, o sea, no son tantos formularios como al inicio. Es un formulario que es del I-751, que lo puedes hacer de forma online o de forma física y tiene un costo de $750. Entonces, con este formulario de remoción de condiciones tienes que demostrar nuevamente que tu matrimonio es real. Pero el punto es que no envíes información o evidencia que ya enviaste en tu paquete de hace 2 años. O sea, tiene que ser evidencia actualizada. ¿Qué tipo de evidencia? Para ese punto, lo más seguro es que ya hicieron impuestos juntos, que tienen nueva evidencia de que siguen viviendo en la misma dirección, más mailing address, en caso de que hayan actualizado el contrato de renta, pueden colocar el contrato de renta. En caso de que, yo que sé, se hayan comprado alguna propiedad o hipoteca, la prueba de esa hipoteca, estados de cuenta, seguros, es una evidencia actualizada. Entonces, es como que tú le demuestras a USCIS que tu matrimonio sigue siendo real y que deseas deseas que te otorguen la residencia por 10 años. Entonces envías este proceso de la I-751 y te entregan una extensión. Entonces, esta extensión a ti te sirve para viajar con tu green card vencida y con tu extensión hasta que USCIS tome decisión en tu caso. ¿Ok? Entonces vas con tu green card, vas con tu extensión en caso de que quieras viajar y tienes que esperar a la decisión de ellos. La extensión que te dan usualmente es por 48 meses. Este proceso sí puede tomar, es un poquito más largo, entonces tienes que esperar una decisión. Hay personas que les han aprobado sin entrevista el I-751, pero hay personas a las que sí les vuelven a llamar a una entrevista para el I-751. Va a depender del oficial que lleve tu caso. Entonces, digamos que ya obtienes esta residencia por 10 años. Si tú sigues casada con la persona que tú aplicaste por la Green Card por matrimonio, tú puedes aplicar a la ciudadanía en 3 años. Normalmente en las otras categorías tú te tienes que esperar 5 años, pero si es con la misma persona son 3 años, ¿ok? Entonces, eventualmente, después del el tema de la remoción de condiciones, un año después, tú puedes aplicar a tu ciudadanía. Es un proceso que puede durar un año más, ¿ok? Entonces aplicas a tu ciudadanía, tienes que dar el examen cívico, el examen, tienes que hablar inglés, tienes que tener un buen récord moral, tienes que tener el tema de los taxes, aplicas a la ciudadanía y si apruebas, obtienes tu naturalización. Pero es un proceso largo. Claro, sí, o sea, son años que uno tiene que ser paciente y adaptarse, ¿no? A este proceso. Ujú. Bien, ahora, ¿qué es algo que nadie te dice acerca de casarte con un ciudadano estadounidense? Em, yo creo que muchas personas tienen la idea que el casarte con un ciudadano estadounidense automáticamente te da la green card. Y nadie te dice que no, que eso no es verdad. ¿Ok? Muchas personas tienen esa idea que el casarte con un ciudadano estadounidense, no importa cómo hayas entrado, sea legal, sea que entraste con visa, con inspección, sea que no, automáticamente obtienes la green card por matrimonio, pero eso es falso. ¿Ok? Cada caso tiene sus especificaciones y las personas no saben en qué punto están, no saben cómo aplicar, no tienen ni idea, tal vez tienen récord criminal o tal vez tienen entrada sin inspección. Lo más recomendable es que siempre consulten con un abogado de inmigración, ¿ok? Pero a eso es a lo que me voy, o sea que muchísimas personas piensan que casarte con un ciudadano estadounidense automáticamente te da una residencia por matrimonio y no es así. Es un proceso, como ya te expliqué, que toma mucho tiempo y que tienes que llevarlo con la entidad de USCIS para poder aplicar y obtener tu residencia. O sea, casarte, ya te casaste, pero después tienes que adjuntar evidencia, llenar formularios, exámenes médicos, etcétera. Claro, ya.
Me imagino. Ahora, hablando de temas que igual por lo general no se tocan en redes sociales, por ejemplo, acerca de la remoción de condiciones, ¿qué nos podrías hablar acerca de esto? Como te comenté, el tema de la remoción de condiciones pasa una vez que tú ya tienes esta green card por 2 años, ¿no es cierto? Ujú, Em, a mí me gusta hablar mucho acerca de la remoción de condiciones porque hay mucha desinformación. Tal vez hay personas que ya obtienen su green card y ni siquiera saben que tienen que hacer remoción de condiciones. Entonces, si tú obtuviste tu green card por matrimonio, tienes que fijarte por cuánto tiempo te la dieron. Usualmente, como expliqué antes, si tenías un matrimonio de menos de 2 años, lo más seguro es que tu green card sea únicamente por 2 años. ujú, Pero si tu matrimonio era más de 2 años, lo más seguro es que tu green card es por más de 10 años, ¿ok? Entonces, como te expliqué, se abre esta ventana de 90 días para poder remover condiciones. Aplicas el formulario I-751 en donde tú y tu esposo tienen que firmar y se envía a USCIS hasta tener tu extensión. ujú. Tienes que enviar cuentas de banco, contratos de renta, taxes, fotografías. Entre más evidencia que demuestren que tienes un matrimonio real, mucho mejor, ¿ok? No valdría la pena enviar evidencia que ya se envió en el primer paquete. Eso es en caso de que sigas casada, ¿no es cierto? Ujú, Ahora, hay muchas personas que durante este proceso que obtienen la primera green card, la green card condicional, se divorcian ujú, y piensan que ya perdieron su estatus de residente y que se tienen que regresar a sus países, pero usualmente no es así, hay un camino. Este camino es aplicar a la remoción de condiciones, pero como un waiver, es decir, en donde ya no necesitas que tu pareja te firme el formulario porque estás divorciado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Envías el formulario I-751, obviamente, y añades este waiver. Pero el punto de aquí de esta remoción de condiciones con waiver es que tú tienes que, aunque ya no estés casada y aunque adjuntes este certificado de divorcio, tienes que demostrar que tu matrimonio sí fue real a pesar de que te divorciaste. ujú. Porque eso es lo que ellos quieren ver, que no hiciste fraude hace 2 años cuando aplicaste tu primera green card y que te divorciaste y que ahora sí ya no quieres nada. No. O sea, tú tienes que aunque, a pesar de que te hayas divorciado, es agregar tu certificado de divorcio y agregar toda la evidencia que tengas. Fotografías con amigos y familiares, fotografías con tu pareja, cartas, pruebas de que enviaron, que vivieron en la misma dirección, los estados de cuenta, no importa que no sean actualizados a la fecha, pero sí en el tiempo en que estuvieron juntos, los taxes. Entonces, entre más evidencia tengan es mejor, pero sí, o sea, evidentemente sí hay un camino para esas personas que piensan que porque se divorciaron ya no tienen que regresar a sus países, van a ser deportadas. No, sí hay un camino en donde puedes demostrar que tu matrimonio sí fue real, pero lamentablemente no funcionó. O sea, tienes que explicar las razones del por qué fracaso, digamos, de ese matrimonio. Más que explicar, agregar este certificado de divorcio que te comento, donde ya básicamente es formal que tú ya no estás con esa persona. Y sí, puedes agregar obviamente cartas explicativas, lo que sea, pero adjuntar la evidencia de que en el tiempo que estuviste casado tu matrimonio fue real, con toda la evidencia que ya mencioné. Perfecto. Ahora, hablando de esto de remoción de condiciones, crees que es el error más común que comete la gente? Yo creo que uno de los errores más comunes es no enviar la remoción de condiciones a tiempo. Ujú, Porque como te digo, cuando tú tienes la green card de 2 años, se te abre esta ventana de 90 días. Entonces, tú 90 días antes puedes enviar tu formulario I-751. Pero muchas personas no saben eso, o muchas personas ni siquiera saben cuándo su green card expira. Entonces, creo que el error número uno es eso, o sea, no enviar tu remoción de condiciones a tiempo y enviarla cuando tu green card ya expiró, o sea, se complican el proceso. ujú. Y es porque no se han informado bien, no saben que cuando tienen esta green card de 2 años tienen que volver a aplicar a esta remoción para obtener la de 10. Entonces yo creo que ese es uno de los errores más comunes, no enviar la aplicación a tiempo. Lo puedes hacer con 90 días antes, incluso si tienes viajes planeados es mucho mejor porque así recibes la extensión pronto. Perfecto. Ahora, ¿qué te gustaría que las personas entiendan acerca de los inmigrantes? Em, Muchísimas cosas, porque es como una mezcla de emociones, sobre todo para los inmigrantes. Primero es
el lidiar con estar de tu familia separada. Y sí, yo sé que esa es decisión de nosotros, o sea, como el venir acá es decisión de nosotros, pero entender que existe ese sentimiento de estar separado de tu familia, que existe esta incertidumbre de que no sabes qué va a pasar con tu proceso. Entonces, entender que varias personas están dentro de este proceso, en un proceso de adaptación, en un proceso en donde tal vez en tu país tenías un mejor trabajo o tenías una carrera y aquí te tocó empezar de cero. Entonces, no asumir que porque estamos en un país que sí nos da muchísimas oportunidades, ya vamos a tener todo fácil, porque no es así. A veces la familia no entiende. Em, entonces, sí, o sea, sobre todo que sepan que es algo que cuesta, que te cuesta tiempo, que te cuesta dinero, que te cuesta estrés, pero todo es con un fin, obviamente, si es que tienes metas, ¿ok? Pero es algo que va a tomar muchísimo tiempo. Claro, no, a la final son personas, son seres que, o sea, los inmigrantes como que sentimos y todo, ¿no? Y es mejor si tenemos a alguien que esté apoyando, incentivando, motivando, Y porque sobre a todo la que te final, comprendan. claro, a la final están pasando un poco solos acá, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo que te comprendan. No quiero generalizar con todos los inmigrantes, obviamente, porque obviamente hay personas que tienen, son inmigrantes, pero tienen a toda su familia aquí, están acostumbrados, absolutamente todo, o sea, como tienen una vida ya 100%, pero también hay esta otra parte de personas que tal vez estamos solas aquí o que toda nuestra familia vive en nuestro país de origen, que no hablábamos inglés, que teníamos una carrera, pero tuvimos que empezar aquí desde cero. Esto es algo que también me gusta como llamar mucho, mencionar que a las personas que tienen una carrera en sus países, hay formas de homologar su carrera aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Hay forma de que los créditos te homologuen y te hagan válido tu carrera y tal vez para poder homologar tengas que estudiar algunos créditos, pero hay ese camino. Entonces, eso es algo que sí, sí quería mencionarlo, que muchas personas piensan que los títulos de sus países no sirvió para nada. No, sí hay la forma de hacerlo, pero eso, sobre todo lo que te digo, es todo con un proceso en donde tienes que entender cómo esto funciona, en donde tienes que adaptarte, en donde tu familiar tiene que entender lo que estás viviendo. Claro, a la final también es una inversión de tiempo, dinero, también supongo que emociones de encontrados, ¿no? Paciencia, resiliencia. Yo creo que sí, las emociones, sobre todo, sí, 100%, como te digo, estar en un proceso migratorio te puede traer muchísimo estrés, sobre todo en la actualidad, porque con todas las noticias que tú ves todo el tiempo, con todo lo que está pasando, es un proceso que sí te puede traer mucho estrés. Pero lo que yo puedo decir, sobre todo para las personas que están a punto de iniciar, ya sea una remoción de condiciones, que fue el tema que topamos hoy un poquito, o si están a punto de aplicar a una ciudadanía o si están a punto de aplicar a su primera green card, es primero informarse bien, Ujú. siempre informarse de las cuentas oficiales, siempre saber a qué te estás metiendo y no dejar tu proceso a manos de otros 100%, porque si tú tienes este conocimiento, tú vas a saber qué están haciendo, si alguien te está ayudando, tú vas a saber cómo te están ayudando. Ya, Y así no te estresas tanto y no te quedas con esa incertidumbre que no sabes absolutamente nada. ya, perfecto. Y para cerrar ya con este podcast, ¿nos podrías decir tal vez algún mensaje motivacional para esas personas que quieren empezar este proceso de inmigración, que quieren la green card, la ciudadanía? Yo creo que más que un mensaje motivacional, yo puedo decir que a las personas que están a punto de iniciar este proceso, sobre todo por la situación que estamos pasando, deseo que sean muy pacientes. Deseo que si lo están llevando solos, lo están llevando con ayuda de alguien más o con ayuda de un abogado, como ya mencioné antes, se informen de las cuentas oficiales y que sepan que cada proceso es totalmente distinto, que hay procesos que pueden durar muchísimos meses, hay procesos que pueden durar años, pero si tienen metas, si tienen aspiración de ver a su familia después, o si quieren como conseguir un mejor trabajo, quieren construir un futuro aquí, este solo es el inicio, ¿ok? Entonces tienen que ser muy resilientes y pacientes, sobre todo al momento de iniciar este proceso y saber cómo lo están haciendo. Perfecto, muchas gracias, Marta. Esperamos tenerte en un próximo capítulo.
Bien, ahora ya hemos hablado acerca de la ciudadanía, de las aprobaciones, de Green Card, pero hay una realidad, ¿no? Hay mucha gente que está afuera y quiere venir acá a los Estados Unidos. Háblanos acerca de la visa K1. Mucha gente romantiza esta visa, pero tú dinos, ¿cuál es la realidad? Sí, tienes razón. O sea, ya hemos hablado acerca del tema de remoción, Green Card, pero sí, hay una realidad de personas que están fuera de los Estados Unidos y quieren venir para estar aquí con sus parejas. Entonces, como mencionas, o sea, uno de esos casos son el tema de las visa fiance, visa K1. Adentrándonos un poquito más a este tema de las visas K1, básicamente es cuando, por ejemplo, un ciudadano estadounidense está comprometida con alguien de otro país y quiere que su prometido venga para después casarse, obviamente. Entonces tú inicias este proceso a través de una visa, que es la visa K1. Usualmente este proceso inicia con el formulario I-129F, ¿ok? Este es el formulario que te permite iniciar el proceso y te permite traer a tu pareja acá. Entonces, obviamente, cuando ya te aprueban ese proceso que es fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, digamos que es un ciudadano estadounidense que conoció a alguien de Ecuador. Entonces, en la embajada de allá se aprueban esa visa y tienen que entrar a los Estados Unidos y casarse en los primeros 90 días. Pero desde el inicio es un proceso en donde tú tienes que demostrar en este caso que tu noviazgo es real. Ya no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de que un noviazgo es real y que en esta relación a distancia, en donde tu pareja está en el exterior y el ciudadano estadounidense está dentro del país, al menos comprobar que al menos se vieron una vez en los últimos 2 años, Ujú. ¿ok? Entonces es un proceso que también conlleva muchas evidencias, pero ahora como un noviazgo. Eh, ¿Cuáles son las evidencias que tú puedes agregar para las personas que van a aplicar a una visa fianza? Primero, evidencia de que sí, la has visto a tu pareja en los últimos 2 años. Lo puedes hacer a través de tickets de avión, a través de fotografías, a través de mensajes, todo lo que demuestre que ustedes sí convivieron en este tiempo. Y también tienes que enviar evidencia de la relación, evidencia del noviazgo. Evidentemente aquí no puedes agregar un contrato de renta o no puedes Mm. agregar impuestos. Lo que sí podrías agregar, como te digo, es fotografías en un formato de línea de tiempo, en donde tú detallas cómo ha sido tu relación todo este tiempo con tu pareja. También puedes agregar, no sé si es que se han ido de viaje, puedes agregar el tema de los Airbnbs, las reservaciones, los vuelos, el ticket de lo que tu pareja te fue a ver. Ujú. O también, si es que tu pareja te apoya económicamente y te envía dinero, captura de las transacciones, cualquier evidencia que demuestre que ustedes tienen una relación, un noviazgo. Y cuando esta visa es aprobada, el beneficiario puede entrar a los Estados Unidos con la categoría de visa K1. Entonces, cuando tú entras a los Estados Unidos, tienes 90 días para casarte con este ciudadano estadounidense. ¿Ok? Te casas a los 90 días y una vez que te casas puedes aplicar a tu ajuste de estatus por matrimonio. ¿Ok? Algo que muchas personas se confunden y piensan que como ya entraron con una visa y digamos que las cosas no funcionó y no te casaste, pero conoces a otra persona, no, no te puedes casar con otra persona y pretender arreglar tus papeles a través con la visa que entraste. No, porque tú, o sea, a ti te peticionó tu primer Tu pareja, fiancé, claro. ¿ok? Entonces esa es la persona con la que arreglas y aplicas a tu green card, obviamente si todo va bien y te casas en los primeros 90 días. Después viene la segunda etapa que es el ajuste de estatus por matrimonio. Ya probaste que tu noviazgo era real, ahora en el ajuste con la K1 demuestras que tu matrimonio es real. Entonces es un proceso como que sí un poquito largo, pero sin embargo la visa K1 es uno de los procesos que más rápido se aprueban a nivel consular. Se pueden aprobar en 8, 9, 10, 11 meses, a diferencia de una petición I-130 que puede tomar un poquito más de tiempo. Claro, ¿y cuál crees que sería el error más común que cometen las parejas al aplicar en esta visa? En la visa K1 yo creería que como piensan que es un proceso que tal vez piensan que solo es una visa y que no le dan tanta importancia como el tema de al momento de aplicar a la Green Card, creo que primero el hecho de no demostrar que no te viste, que te viste con tu pareja en los últimos 2 años. O sea, piensan que en serio eso no es un requisito. Tú tienes que demostrar que toda tu pareja la viste en los últimos 2 años y no agregan como esa evidencia contundente
que digan como que sí, mi pareja me visitó tal fecha, estuvimos en tal lado y aquí está una prueba de fotografías, tickets o lo que sea, Mm. ¿ok? Entonces no le dan tanta importancia a eso. Y como no le dan tanta importancia a eso, cuando van a la entrevista se llevan sorpresas de que no, tal vez no fue aprobado por falta de evidencias. Claro, no es una evidencia sólida, se podría decir. Correcto, no es una evidencia sólida, pero en la página de USCIS te dan los requisitos que necesitas para aplicar a una visa K1 que inicias con la petición I-129F. Perfecto. Ahora, ¿qué crees que la gente ignora qué implica casarse en 90 días cuando ya logran venir acá? Algo que muchos ignoran es que claramente ellos te dan 90 días para casarte. Mm. No 91, no 92, no 93. Te dan 90 días para casarte una vez que ingresas con tu visa K1. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que piensan que no es verdad y que te puedes casar después y que se lo toman con calma hasta que ya planeen la boda y no se casan dentro de ese tiempo. Pero evidentemente en las instrucciones te dicen que tienes 90 días para casarte y eventualmente enviar tu proceso de ajuste de estatus por matrimonio. Perfecto, entonces con todo esto, ¿algún consejo que puedas decirles a las personas que quieren o están pensando en aplicar para esta visa K1? Sobre todo para las personas que están fuera del país y quieren iniciar este proceso de visa K1, yo diría que las instrucciones de la página de USCIS siempre son súper claras, ¿ok? Siempre son súper claras y ellos deben saber qué evidencia tienen que agregar. Entonces, sobre todo enviar un paquete donde demuestre que el noviazgo es real, que existe la intención de casarte, porque tú tienes que escribir una carta en donde demuestras tu intención de casarte en los primeros 90 días. Tú, el beneficiario y el peticionario. Mm. Demostrar eso, adjuntar las evidencias, fotografías y esperar que todo salga bien, pero obviamente si lo haces bien desde un inicio. Perfecto, entonces ahora sí para cerrar, ¿algún mensaje que quisieras decir en general, ¿no? A las personas que quieren remoción de condiciones, ciudadanía, green card o aplicar para la visa K1? ¿Algún mensaje en general que quisieras darles? Sí, bueno, me gustó mucho primero el episodio de hoy porque siento que topamos como que temas súper importantes acerca de remoción, visas cada uno que no se había topado antes. Entonces, yo siento que primero, el primer mensaje que yo quisiera transmitir es que cada proceso es totalmente diferente, cada proceso tiene su propio tiempo, cada proceso conlleva sus propias evidencias. Entonces, a las personas que van a aplicar a una petición familiar a través de un proceso consular, es un proceso diferente, lo mismo con una green card por matrimonio dentro del país, lo mismo con una visa K1, una remoción de condiciones o una ciudadanía. Todo es un proceso totalmente diferente para cada persona. Entonces, si ustedes están a punto de aplicar, no olviden siempre de informarse de las páginas oficiales. No olviden que cada proceso tiene su propio tiempo. No olviden que tienen que ser pacientes y no olviden que tienen que informarse de fuentes oficiales, buscar ayuda profesional si es que están muy perdidos y de esa forma iniciar de una buena forma este proceso y que culmine también de una buena manera. ¿Ok? Para que así se eviten como cualquier tipo de sorpresas, retrasos o disgustos durante el proceso. Perfecto, te agradecemos mucho tu presencia, Marta. Creo que hemos aclarado un montón de temas que a veces se ignoran en las redes sociales y siempre tomar una decisión informada, que es lo más importante y les hemos mencionado, igual como que hemos tratado temas emocionales que siempre se suelen ignorar. Entonces, te agradecemos mucho tu presencia, Marta. Esperamos que hayas disfrutado igual de este episodio.